Alderete, quien está vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Estigarribia se dedicaba a la administración de proyectos inmobiliarios de la organización y era pastor en la iglesia manejada por el clan Isfrán. Un joven de 18 años murió en un siniestro de tránsito en Avenida de las Instrucciones, esquina Camino Casaballe, en el barrio Peñarol. La víctima conducía una moto y chocó contra una camioneta. Su acompañante, de 20 años, resultó con politraumatismo grave. Desde hoy puede consultarse la patente 2023 en la página web de SUSIBE. También se puede consultar deudas impagas y eventuales multas. A partir del lunes 9 quedará habilitado el pago, tanto en línea como en locales de pago. Esta noche vuelve la Liga Uruguaya de Básquet con la disputa de 6 partidos. La etapa comienza a las 20:15 con el choque entre Goes y Biguá. 8 de la mañana, 49 minutos, y lo contábamos hace un ratito nada más, el Banco de Previsión Social comenzará a controlar las certificaciones médicas que los prestadores de salud le otorgan a los trabajadores. Para hablar de este y otros temas, recibimos esta mañana al presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Bueno, esto empieza a regir dentro de muy poquito, cómo va a empezar a funcionar, y también me interesaría recordar el por qué se empieza a hacer este control por parte del BPS. Hay algunas cifras, algunas estadísticas que venía manejando la institución y que empezaron a despertar algunas alertas en ese sentido. Bien, a ver, vamos por el comienzo. Esto es una disposición que se estableció en la primera rendición de cuentas de este gobierno, que establecía que el único método válido para certificar una enfermedad a los efectos del cobro del subsidio era la certificación que hace el prestador de salud del usuario. Y el Banco de Previsión Social queda encargado de auditar y controlar ese sistema. A partir de allí hemos estado trabajando con los equipos de los prestadores, internamente en el banco y después con los equipos de los prestadores, integrando la historia clínica electrónica con el Sistema Nacional de Certificación Laboral. Para la persona no cambia nada, va a seguir haciendo lo que hacía hasta ahora, que es concurrir a su prestador de salud a efectos de obtener una certificación, pero el nuevo sistema lo que hace es comunicarse online en el momento de la certificación entre el prestador y el banco, y se produce un diálogo de sistemas, por supuesto, donde el banco le informa al prestador el historial de certificaciones de la persona, el tiempo estimado de recuperación, según las tablas técnicas que el banco tiene de esa enfermedad, y además le realiza algunos controles, como por ejemplo la postdatación o antedatación de una certificación. Con eso el profesional realiza la certificación, la cual queda incorporada en la historia clínica electrónica de la persona que está concurriendo a certificarse. Naturalmente que es un acto médico, por lo tanto el profesional puede aceptar la sugerencia de tiempo de recuperación del banco o puede no hacerlo, y si no lo hace, con su fundamento técnico, dará el tiempo de recuperación que sea necesario. Cuando dice que es con el prestador de salud, eso quiere decir que no se puede dar más aquello que era quizá frecuente, de que un médico por fuera de la sociedad médica o quizá ni siquiera el especialista adecuado para la dolencia certificara a una persona. ¿Eso es lo que quiere decir? Exacto. No existe la certificación fuera de la que da el prestador de salud de la persona, que es la mutualista, el seguro, el hospital, ACE, donde aquella persona usualmente va a ser un usuario de FONASA y va a estar en uno de los prestadores del sistema. Bien, ese es el que le da la certificación. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en definitiva hay una idea que creo que todos los uruguayos tenemos de que existen certificaciones complacientes o no ajustadas exactamente a realidad, y todos tenemos la sensación, los empresarios, los trabajadores, de que muchas veces hay personas que invocan una condición de enfermedad y que no necesariamente la misma se cumple. Como son actos médicos, son muy difíciles de determinar en el caso aislado cuando estamos ante una certificación correcta o cuando estamos ante una certificación complaciente. Por lo tanto, esta mirada que estamos instrumentando ahora es una mirada global que nos va a permitir no detenernos en el caso aislado, sino analizar el sistema en su conjunto, sumar información
nos va a Eso permitir... quiere decir que si una persona un día se certificó por la garganta, al otro día por tendinitis, al otro día se hace como un llamado de alerta, ¿o cómo funciona? No. Eso es lo que nos va a dar cuando el sistema... A ver, la persona... El seguro de enfermedad es para cubrir personas que tienen enfermedad y está muy bien que así sea y seguirá siendo. Tiene los límites que tiene hoy, hasta 1 año, con opción de 1 año más, en fin, todo lo que puede ser la reglamentación, que es la reglamentación que el banco tiene establecido. Lo que queremos es tratar de determinar que todos los que están certificados por dolor de garganta, efectivamente les duela la garganta y no que sea la manera de no ir a trabajar. Entonces, lo que nos va a dar el sistema a mediano plazo, o a corto plazo, mediano plazo, va a ser información para analizar el caso aislado es la globalidad. Promedio de días que se otorga por tal enfermedad. Promedio de instituciones. Dentro de las instituciones los médicos. ¿Cuántos hacen? ¿Cuántos dan? ¿Por qué hay? Tal vez cuando el sistema tengamos cargado, vamos a decir, ¿por qué este profesional tiene una diferencia constante en la certificación en relación a la media de los especialistas de esa disciplina? ¿Ah? Lo que nos va a dar información, porque además hoy todas las certificaciones que recibe el banco no se corresponden no vienen firmadas por el médico que hizo la certificación. Vienen firmadas por la institución, por el director técnico. Entonces, me llegan 10.000 certificaciones y yo no sé quién estuvo atrás de esas certificaciones. El sistema, ¿verdad? Ahora, la certificación se identifica con una persona, con su historia clínica y con un médico que es el que realiza la certificación. Y desaparecen los médicos certificadores, como tú decías recién, individuales. Eso deja de existir. Los controles que va a hacer el BPS entonces, más allá de ese intercambio de información, ¿no va a tener personal que pueda ir a certificar que la persona efectivamente esté enferma? Eso no no estamos pensando en ir por ahí. Lo que estamos es tratando de mirar la globalidad del sistema. Requeriría muchísimo más personal, ¿no? Y volvemos por eso es que esto generalmente ha fracasado anteriormente los intentos, porque analizar con la presencia in situ... Del médico certificador. Puede servir para algunas enfermedades y para otras no. Si la persona, el diagnóstico es depresión, que esté en la casa o que no esté en la casa, no necesariamente va a ser un incumplimiento. Ese es el cambio, lo interesante de este sistema que estamos poniendo en producción, es el cambio de paradigma. Hasta ahora siempre morimos en analizar el caso concreto. Vamos a inspeccionar ese que yo sospecho que no está enfermo, o vamos a mirar si este dictamen, que se puede hacer, y no quiere decir que no se haga, pero en realidad esa visión del 1 a 1 es lo que hasta ahora no ha permitido que este problema tenga una cuantificación, que no la tenemos, y una solución. Con la voluntad de entender mejor cómo funciona y de llevar claridad, hay algunas preguntas que empiezan a subyacer ante eso, y es, por ejemplo, cuando uno dice ¿por qué este profesional certifica más que otro o el tiempo es más largo? Puede sonar a lupa o puede hacer pensar, bueno, pero ¿y dónde está el límite? Capaz que justo coincidió, pagan justos por pecadores, que es otra de las tradiciones que se manejan en Uruguay. Como todo el mundo se certifica, después ponen el ojo en el que realmente está enfermo. ¿Cómo se va a establecer ese límite entre, bueno, el derecho de los médicos a certificar según lo que consideran necesario y lo que pueda llamar la atención en cuanto a ese cruzamiento de datos? Yo creo que en la medida que tengamos información, los límites surgen con claridad de la propia información. Cuando andamos a ciegas y no sabemos exactamente qué es lo que pasa, es cuando pagan justo por pecadores, porque en definitiva se hace un manto de sospecha de manera general. Puede haber enfermedades, la misma enfermedad, como decía yo recién, puede dar caso a que la certificación esté correcta. La invocación de una enfermedad puede ser una certificación correcta o no serlo. No hay un foco en ver un desvío y a partir de ese desvío ir a cazar con Z a un médico puntual. Lo que queremos es que todos asumamos las responsabilidades. Entonces, en definitiva, yo creo que el mero hecho de saber que la información está arriba de la mesa va a generar que las conductas tiendan a ajustarse a lo debido. Porque, en definitiva, vuelvo a lo que ya dije, hoy hay una suerte de anonimato donde, en definitiva, la certificación se produce sin ni siquiera que haya un conocimiento de la persona, que ese es otro tema. Hoy un médico certificador, tú te vas a certificar y te atiende una persona en la mutualista que nunca te vio, que es el médico que está atendiendo ese día y tú sos la persona que ese día tiene una dolencia. O sea, y te certifica a partir de un diagnóstico de la consulta sin tener contexto.
Y hoy va a tener un contexto. Va a tener el primer contexto, que es tu historial de certificación. Mira, esta persona sufre de columna. Esta persona tuvo un bloqueo, tuvo 3 consultas, estuvo certificada. O sea, va a tener un contexto de la persona que tiene frente. Y además va a tener una referencia de tiempo estimado de recuperación, que es la que le da. Igual también hay una línea delgada, y fue uno de los argumentos que esgrimió COFE en los últimos tiempos, que es entre esa necesidad de la información y el derecho a la privacidad, sobre todo con respecto a determinadas patologías que van a ser de uso un poco más general, por lo menos lo parece en base a lo que usted está comentando. El derecho a la privacidad se respeta 100%. Y en los hechos, cuando el Banco de Previsión Social tiene potestad de auditar la historia clínica de la persona para constatar la enfermedad que se invoca para recibir la prestación, no otra. O sea, ¿tiene acceso únicamente a una parte de la historia clínica? Va a mirar la parte de la historia clínica. ¿Y el resto cómo se garantiza que no se lee? Pero la persona, y redondeo, la persona puede negarse a que el banco mire la historia clínica. Naturalmente, si yo invoco una condición médica para recibir una prestación económica, parece lógico que si yo no acredito la condición médica, no voy a obtener la prestación económica. O sea que si uno la no lo contracara autoriza... uno del otro. Pero si una persona dijera, mire, yo expresamente no acepto que miren mi historia clínica, no la miramos. No la vamos a mirar. Pero no se le paga. Y seguramente no, porque no vamos a acreditar la enfermedad. ¿Seguramente o es una decisión tomada? No es una decisión tomada, pero a ver, vamos a un caso no de enfermedad, una incapacidad. Cuando una persona va a tramitar una incapacidad, ¿no? O de su hijo, generalmente hace un consentimiento informado para que le miremos la historia clínica. Porque en definitiva la invocación de la enfermedad surge de su historia clínica. Tuve tal diagnóstico, tal tratamiento, tomo tal remedio, consulté tan especialista, me hicieron tal estudio, en fin. O sea, la información médica, cuando es la base de una contraprestación económica, deja de ser secreta por imperio de la propia voluntad de la persona que quiere obtener el beneficio. Ahora, no hay manera de que puedas invocar, solicitar por ejemplo, vuelvo al caso, una pensión de invalidez diciendo, pero usted no me puede mirar, usted no me puede analizar, usted no puede ver mi historia. No, es obvio que es la contracara. En vez de... En algunos casos puntuales, imagino que no es la globalidad de los trabajadores que no quieran que se acceda a su historia clínica. No creo que haya algo que no quieran mostrar. Si hay personas que en ese caso sí pretenderían que no se acceda por determinadas situaciones, ¿hay forma que el trabajador pueda mostrar lo que él quiera al BPS a nivel de la historia clínica, llevarlo presencialmente, por ejemplo, y que otra parte de la historia no se lea? Hagamos la digresión. En el caso de la certificación, el sistema está previsto para que el banco mire el historial de certificaciones y lo informe. Si fuera a solicitar por ventanilla un trámite como una discapacidad, la persona puede llevar. O sea, generalmente nosotros le pedimos que nos haga un consentimiento informado porque es más práctico. Sí, para la certificidad, ver lo que tienen que ver y para la persona, y para el propio andar banco cargando. también. Lo que pasa es que eso es un segundo paso, que es pasar definitivamente de la historia clínica papel a la historia clínica electrónica. Que a comienzo del 2023 parecería ya que esos carritos llenos de papeles que van con la historia y las personas que andan con su historia clínica va pasando todos los prestadores todos los prestadores están con el 100% de las historias clínicas electrónicas. No todos los prestadores están, por eso es que este sistema comienza a ponerse en producción hoy, pero hoy no está al 100%. Hay distintos niveles de cumplimiento de la historia clínica por parte de los prestadores. Están haciendo sus ajustes, sus desarrollos, algunos están más adelantados, otros no. Es disímil la situación, pero existe la obligación de ir hacia ahí y están yendo, y en los hechos hemos estado trabajando con ellos todo este periodo. Cabrera, ¿cómo ha venido la evolución de las certificaciones médicas a nivel nacional? Estoy pensando en los últimos años, pandemia, pospandemia, ahora que ha habido un aumento de los casos. Bueno, a ver, el año que terminó fue un año muy largo en términos de salud, porque si lo analizamos, en enero del 2022 estábamos en plena pandemia, ¿no? Estábamos casi que con nuestra primera ola de Omicron, con todos los chicos volviendo de las vacaciones y todo el mundo enfermo, todo el mundo certificándose en el En aquel momento, en enero, tuvimos 115.000 certificaciones.
perdón, 115.000 subsidios pagados en enero y febrero. 115.000, 113.500 fue el número. En noviembre de este año, que es el último mes cerrado que tenemos, ahora estaremos cerrando, semana que viene estaremos cerrando diciembre, pagamos 44.500 subsidios. O sea, hubo los picos de COVID y después fuimos a un número, los 44.000, que es un número de los últimos 36 meses, del 2019 hasta acá, es un número que con fluctuaciones es bastante constante. Si uno lo mira, por ejemplo, noviembre del 2022 con noviembre del 2021, hay un decrecimiento de un 5,5 año a año, tomando los dos noviembre. O sea que, y además la pandemia en su momento daba otro tipo de certificación. En los hechos, en aquel momento, contra esas 113.500, las certificaciones eran certificaciones cortas. Era el test positivo, 7 días y vuelvo a trabajar. Ahora, eso tiene una participación de casi un 60% de las cortas. Ahora, en cambio, la participación mayor relativa es de certificaciones largas, 60 días o más. Y después el promedio de certificaciones que ingresan al banco por mes son unas 115.000 certificaciones que ingresaron en el 2022, que no se corresponden con 115.000 subsidios, porque una misma persona puede tener muchas certificaciones. El tema está cuando se pasa a cifras, ¿no?, económicas. 770 millones de pesos. 700 millones de pesos. Se pagó en noviembre. Sí, son casi 19 millones de dólares, 20 millones de dólares. Pero yo creo que en eso tenemos que ser claros. ¿Cree que se va a modificar algo con este nuevo sistema de certificaciones? Bueno, yo espero que corrijamos aquellas que efectivamente no sean reales, ¿sí? Lo que queremos es ajustar para que lo que no sea real no se pague y podamos tener más dinero para pagar todas las que sean reales. Porque en definitiva, la certificación médica es un gran beneficio para los trabajadores. ¿La variable económica es una de las que pesa para esta modificación? No, porque esta es una partida. El banco no tiene un cupo cerrado de dinero para pagar certificaciones médicas. Y la pandemia lo demostró. Pasamos de 40.000 a 100.000 y se pagaron. No es que el rubro certificaciones se gastó. Pero es una corrección que se pretende realizar por parte Es una corrección que se busca hacer para hacer ahorros y para evitar casos de fraude, por decirlo de la manera más grosera posible, o por lo menos de mala utilización del dinero. En definitiva, nosotros somos administradores de dinero que no es del Estado, que es de la gente que con sus aportes y con sus impuestos lo está pagando. ¿No? Cabrera, para ir redondeando el tema certificaciones y abordar algún otro que hace a la realidad del Banco de Previsión Social, esto está ocurriendo en el sector privado, en el público también, más allá que el BP se queda por fuera en algún aspecto, pero ¿ya se empieza a controlar también en el sistema público? La última revisión de cuentas hubieron modificaciones en la licencia de los públicos, donde a partir de ahora van a tener 9 días similares a los 3 del sector privado y después van a pasar a tener descuentos como... 9 días y después es 75%, ¿no? Es igual que igual. El nuevo porcentaje. Pero bueno, la certificación de los públicos también va a ser hecha por el Banco de Previsión Social con el mismo método que estoy explicando. Más allá que la erogación sea... Más allá de que el pago del subsidio lo hace el organismo. Lo único que en esos casos, en los públicos hay todavía algunos prestadores que están por fuera del FONASE que se van a ir incorporando y que van a ir comunicando a nosotros. Y déjeme redondear con esto. Nosotros que lo junto con la privacidad y con la comunicación. El banco cuando recibe una certificación se la comunica al empleador, sin informar cuál es la enfermedad. O sea, lo que se comunica es la trabajadora Correa está certificada, tiene 15 días, tiene 10 días, tiene más. No se dice cuál es la enfermedad. Y lo que va a hacer el sistema ahora, centralizado, es notificarle a todos los empleadores. O sea, no va a poder pasar que una persona esté enferma en un lado y trabajando en otro. A partir de ahora, la enfermedad es una y se comunica a todo el sistema público o privado. Una última breve antes de pasar a otros temas, como decía Magdalena. Usted decía que aumentaron las certificaciones más largas. ¿Aumentaron también en relación a las enfermedades, por ejemplo, mentales, como se habló de la incidencia de la emergencia sanitaria en temas, usted lo decía, no tiene esa diferenciación? No tengo, yo generalmente en mi información distingo, como en definitiva es desde mi perspectiva, lo que distingo es tiempo de recuperación,
promedio salarial, pues en definitiva son distintas. No tengo una... Podría suponer que sí, pero no tengo ninguna información como para decir algo concreto. No lo tengo. Cabrera, hablemos del llamado para 500 auxiliares administrativos que cierra en pocos días. ¿Cómo se pueden contactar? Gracias por la pregunta. No son 500. Ah, no son 500. No son 500. Gracias por la pregunta. A ver, ¿cuántos porque eso son? fue un titular que salió mal y que ha generado demasiada confusión. 500 es el máximo que van a estar sorteados para poder participar de un llamado de muchísimos menos. Ah, bien. ¿Qué sucede? Cuando uno abre un llamado, se presentan muchas personas, 50.000 personas, 70.000 personas, las que fueren. Entonces, uno no puede, la institución, o sea, aun cuando todas las personas cumplan con los requisitos del llamado en términos objetivos, edad, educación, etcétera, etcétera, no puede hacer una prueba para 70.000 personas. No tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, para cada cargo se establece un cupo, una cantidad de aspirantes y entre todos los inscriptos se sortean. 500 es el máximo que van a participar del sorteo, pero no vamos a contratar 500. ¿Cuántos son efectivamente entonces? Esto es un orden de prelación que va a empezar con 7 administrativos puntuales en 7 lugares que el banco tiene solamente un funcionario, localidades donde vamos a pasar a tener... Es todo el país. Es en todo el país. Después vamos a contratar 29 administrativos más y técnicos, ingenieros, analistas, porque tenemos una gran demanda de cara a la reforma, tenemos una gran necesidad de analistas y de sistemas, que ese es un número cercano a los 20, no lo tengo de memoria, porque además... 56 en total, entonces. Es aproximadamente a unos 45 en este momento, pero como este es un orden de prelación que queda abierto, todas las vacantes que se van produciendo a lo largo del año se siguen llenando con el ranking que queda de esos 500. Y van a una prueba, no es solamente... El sorteo es para participar después de la prueba. ¿Cuáles son los requisitos para participar y dónde se pueden inscribir teniendo en cuenta que el 11 cierra el llamado? Los requisitos están en la página, difieren si son cargos administrativos de técnico, les sugiero que las personas entren directamente en la página, ahí se inscriben y ahí tienen los requisitos. Usted lo mencionaba, cómo está preparándose el BPS de cara a la reforma, cómo va a cambiar el trabajo de cara a eso. Bueno, estamos trabajando con mucha intensidad, porque para nosotros la reforma pasa a ser algo muy concreto en pocos meses, que nos implica desarrollos tecnológicos nuevos, mientras mantenemos todo lo que ya hacemos. O sea, tenemos que hacer convivir dos regímenes, el actual y aquellas cosas que comienzan a entrar en vigencia del nuevo régimen, lo cual internamente nos implica desarrollar. O sea, tenemos un gran desafío de hacer desarrollos de software, de sistemas, para poner en operación todo lo que sea nuevo. Y además hay un cambio bastante importante que es, en la medida que el sistema va a tender a la unificación, tenemos que crear una suerte de núcleo hub, como un puerto hub de comunicación, para que la comunicación con las otras cajas que hoy no tenemos a nivel de sistema comience a darse. Porque en definitiva ese es el cambio estructural más importante que vamos a tener. Así que estamos trabajando con equipos de trabajo fuerte, contra reloj, porque en definitiva esto es un tema que lo vamos a tener arriba muy rápido y a veces con dificultades de contratación de personal, porque se da un fenómeno, particularmente a nivel de especialistas en informática, se da un fenómeno que el Estado pierde permanentemente personal contra el sector privado. Ahora, y muchas veces el sector privado pierde personal contra el exterior, ¿no? ¿Cuánto modifica el trabajo del BPS teniendo en cuenta que de aprobarse esta reforma de la seguridad social, que es un hecho prácticamente que va a suceder, empezarían a jubilarse más adelante, pero en algunos años, ¿cuáles son esas modificaciones que debería hacer el Banco de Previsión Social? Sobre todo en pensiones, sobre todo en qué aspectos. No todos los institutos que la ley prevé tienen entrada en vigencia en el mismo momento. Claro. O sea, las pasividades con el nuevo régimen son las más lejanas, son las que tenemos menos urgencia en trabajar. Pero, por ejemplo, una pensión de sobrevivencia, la vigencia es 30 días después de aprobar la ley. O sea que nosotros tenemos algún nivel de prestaciones que son inmediatas, otros que tienen algunos meses y otros que son más a largo plazo. Pero a su vez tenemos gente que va a ingresar al sistema, ya con sistema nuevo, los nuevos ingresos al sistema, que van a tener un sistema de aportación diferente, y vamos a tener una distribución
de aquellos sistemas como los policial o militar que hoy no aportan en una cuenta de ahorro en AFAP, esos vamos a tener que distribuir, seguramente vamos a ser nosotros quienes distribuyamos el ahorro entre las cuentas como hoy hacemos con nuestros afiliados. O sea que tenemos, seguramente en el año nos vamos a estar viendo. Sí, sobre todo para explicarle a la gente cómo van a ser esas nuevas modalidades que se modifican mucho. Ese es otro tema, que tenemos un desafío importante nosotros, que lo tenemos muy claro, que es, nosotros nos vamos a convertir en asesores previsionales de primera línea. Y en los hechos lo estamos enfocando en esos términos. Más allá de todo esto que yo decía recién, que es un trabajo interno, que no lo ve, que la persona no tiene por qué enterarse que lo estamos haciendo, sin duda vamos a tener un trabajo hacia afuera que es de asesorar y de explicar a las personas cuál va a ser el régimen actual. Bien. Y ahí también tenemos un gran desafío. Cabrera, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un gusto, encantado. Que sea un buen 2023. Gracias. Nos acompañó el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. 9 de la mañana, 13 minutos. Lamentablemente hemos tenido que informar acerca de varios ahogamientos y situaciones de riesgos en las costas uruguayas. Es por eso que Maru Román